Nosotros vamos a dar inicio a una ola más de este seminario especial de diáconos. Está siendo transmitido de aquí del Manaim de Cariacica, del estado de Espíritu Santo para todo Brasil, a los Manaíms y anfiteatros, también en el exterior. Estamos en varios países. Estamos en Europa también. Nuestros hermanos en Francia, en España, en Italia, en Inglaterra. Vamos a ponernos de rodillas para poder clamar. Clamamos a ti, oh Padre, por el poder que hay en la sangre del Señor Jesús. Suplicamos el renuevo de la comunión. Continúa, Señor, derramando las revelaciones de tu eternidad sobre nuestras vidas. Nosotros clamamos en nombre del Señor Jesús. ¿Podemos tomar asiento? Gloria a Jesús. Nosotros saludamos a todos, a nuestros compañeros. Deseamos a todos la paz del Señor Jesús. El tema que nosotros estaremos trayendo en esta oportunidad es palabra viva. Y para eso yo voy a invitarles a abrir en la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Evangelio de Jesucristo según el apóstol Juan, primer capítulo. Leeremos desde el versículo 1 hasta el 4.
Dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, leemos juntos versículo 4 conmigo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mis amados hermanos, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, nosotros vamos a ver que por el poder de la palabra, Dios creó todas las cosas. Dios no solamente creó lo que existe por el poder de su palabra, como por el poder de la palabra, Dios sustenta todas las cosas. Entonces, Él es el creador y el sustentador, y Él es el gobernador del universo. Y dice la palabra de Dios, en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por Él. Para hacer, para crear, Él va a usar exclusivamente, únicamente, su palabra. Para crear, Él usa la palabra. Y para redimir, el Verbo, la palabra, baja de la eternidad, toma forma de hombre, y como hombre, Él fue a la cruz del Calvario para clavar en la cruz del Calvario nuestra condenación. Para crear, Él simplemente fue diciendo, haya, y luego todo ocurrió. Entre lo que Dios dice y el fenómeno de la creación no hay tiempo, porque todo lo que Él ha hecho, Él lo hizo en un ambiente eterno. Para crear, Él usa la palabra, pero para redimir, el Verbo se hizo carne y murió en mi lugar y en su lugar. Y es por eso que cuando nosotros abrimos la palabra, cuando usted ve a Jesús atendiendo al paralítico de Capernaum, Jesús le miró y le dice, perdonados son tus pecados. Y entonces los que estaban ahí razonaban y decían, ¿quién es este que puede perdonar pecados? Y Él les dice, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Para Él, como Verbo, era mucho más fácil decir, levántate, toma tu cama y anda. Porque quien creó todo por el poder de la palabra, decir al paralítico es muy simple, es muy fácil. Pero para redimir, el Verbo se hizo carne y clavó nuestra condenación. Para Él ser el perdonador de pecados, Él tuvo que bajar de la eternidad, tomar forma de hombre, y para garantizar al hombre el perdón. La cosa más extraordinaria en la Biblia es que, puede pasar aquí, primera cosa, para crear Él usa su palabra, para redimir, Él desciende de la eternidad. Y es por eso que el texto bíblico, el verso 4, dice así, en Él, la palabra, estaba la vida, y la vida de la palabra era la luz de los hombres. Ahora nosotros vamos a acompañar un aspecto. Puede pasar. Cuando Dios crea todas las cosas, Él crea todo dentro de medidas exactas y que no se pueden cambiar. ¿Dónde está eso en la Biblia? Juan capítulo 28, versículo 5, dice así Dios. Dios le pregunta a Job, usted sabe, usted conoce quién colocó las medidas de la tierra. Job no sabía responder, pero la tierra tiene medidas. ¿Quién colocó las medidas de la tierra? Fue el Todopoderoso. Entonces, todo en este universo creador tiene medidas exactas y no se pueden cambiar. Cuando Él crea todas las cosas dentro de estas medidas. Dentro de la medida.
La primera cosa, Él crea, Él es el creador de las medidas, Él crea todo dentro de estas medidas. Newton va a descubrir las medidas, va a descubrir 3 de ellas, el alto, el largo y el espesor. Y entonces da un espacio. Más tarde Einstein va a decir más una medida, que es el tiempo. Entonces, en este universo creador, las medidas son exactas. En este universo creador está la razón del hombre. En este universo creador, nuestra historia es contada como un sumatorio de los momentos divididos en la estela del tiempo. Nuestra historia es un sumatorio de los momentos vividos en el tiempo. Entonces vamos allá. Para crear, Él usa la palabra y Él crea colocando todas las cosas dentro de medidas exactas que no se pueden cambiar. Entonces vamos a ver, la vida del hombre no es solamente un sumatorio de los momentos vividos en el tiempo. Y llega un momento determinado que va a detenerse con el fin. Einstein dice algo interesante, dice, el espacio y el tiempo son grandezas íntimamente relacionadas. El espacio y tiempo, ellos conducen la materia. Esto es, no hay cómo pasar la historia de la materia sin la medida de espacio y de tiempo. Cuando Dios, la primera acción del verbo, es esta aquí, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios. En este universo de la obra creadora, la razón del hombre es contado aquí, en la historia, es el Cronos. La Biblia. Hay 2 aspectos interesantes para hablar sobre vida. La Biblia habla del griego habla de bios como tiempo existencial y el griego habla de zoe como absoluta plenitud de vida. Cuando Jesús dice así, cuando la Biblia dice así, en Él estaba la vida, allí es absoluta plenitud de vida. Es Zoe, no es bios, porque Él trae de la eternidad Zoe. Bios, nosotros nacemos con bios. De ahí bios viene el nombre de biología, que es el estudio de la vida. Entonces bios está en el universo creador. Ahora, en este universo creador, Él crea todas las cosas. Y la primera cosa que el verbo creó fue la expresión. La primera cosa que Él creó fue la luz. Exactamente dice aquí. Lo que Él creó del inicio fue la luz, dice Dios. La primera expresión. Dijo Dios, haya luz, sea la luz, y la luz fue creada. Cuando Él crea la luz, cuando Él establece la luz, Él crea un ambiente para relacionarse con el hombre, en que todas las razones proféticas están en este ambiente. La palabra de Dios, antes de crear, establece un proyecto para redimir. Después, en el segundo día, todo lo que Él creó en el segundo día en adelante es visible a los ojos del hombre. Pero lo que Él creó en el primer día nadie puede ver, porque es la luz del primer día. No puede ser vista. Por lo que Él creó en el cuarto día, Él creó el sol, la luna y las estrellas. Entonces, existe una diferencia entre la luz del primer día y la luz del cuarto día. La luz del primer día está aquí. Está dentro de un universo redentor. En este universo creador está la razón del hombre. En el universo redentor está la razón de Dios. Dios establece la vida plena cuando establece diciendo así, dijo Dios, haya luz. Y es por eso que el pastor Yeuti le gusta usar esto aquí. Energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. El único elemento capaz de romper la barrera del tiempo y el espacio es la luz. Eternidad es igual a masa, que es el hombre, en la luz de la revelación. Entonces, en la revelación, usted rompe la barrera del tiempo. En la revelación usted rompe la barrera del espacio. En la revelación usted rompe la barrera de la materia, se cambia en energía.
Entonces, palabra viva es aquella que es la acción efectiva del verbo. El verbo para actuar, Él lo hace exclusivamente en la luz. La luz del cuarto día, la luz del cuarto día. Saulo de Tarso vino persiguiendo la iglesia en la luz del cuarto día. El sol era mediodía y él viene persiguiendo a la iglesia. De repente, él fue cercado por un esplendor de luz y dice la Biblia, más intensa que la luz del sol. Aquella luz lanzó a Saulo sobre la tierra y la primera cosa, cuando Jesús comienza a conversar con él, lo primero que le dice fue, ¿quién eres tú, Señor? Entonces la luz del primer día, ella revela que Dios es Señor. La luz del primer día, ella revela a Jesucristo como Señor, aquel que se aseguró de usted. La revelación presenta a Jesús como aquel que se enseñoreó del hombre. Y entonces va a decir más. Él va a decir así, y ahora, Señor, ¿dónde voy a ir? ¿Qué debo hacer? Y el Señor le dice, entra a la ciudad porque te conviene saber qué es lo que vas a hacer. Y entonces, en este universo creador, están las medidas del universo y la luz del cuarto día. En el universo redentor está la vida, la plenitud absoluta de vida. En él estaba la vida y la vida de la palabra era la luz de los hombres. La vida de la palabra viva es luz. Sin luz, nuestro planeta muere. Sin revelación, no existe vida en la iglesia. Sin palabra viva, usted tiene solamente una estructura religiosa. Pero la palabra viva es quien da vida a la iglesia. Es por eso que la primera acción del verbo fue, dijo Dios, sea la luz. Esa luz usted no encuentra en este universo. Es una acción de la obra redentora, en la obra creadora. Palabra revelada, palabra viva. Es la acción del Todopoderoso que tiene el gusto de revelarse al hombre. Cuando Jesús se revela a Saulo de Tarso en el camino, la vida de él cambió. Él iba en una dirección y la revelación cambia la dirección de nuestra vida. La revelación nos hace entender que Él es Señor. La revelación nos hace entender que yo no voy a ir más donde yo quiero. Ahora yo estoy para escuchar lo que Él quiere. Palabra viva es el único recurso de Dios para romper la barrera del tiempo, del espacio y de la materia. Dios está en otro ambiente. Entonces para Él dice la Biblia, lo que ya fue, también ha de ser, ya fue. Y Él pide cuenta de lo que pasó, porque Dios vive en este ambiente. Toda la operación de Dios, ¿cuál es? Llevar al hombre para dentro del ambiente de Él. ¿De qué manera? A través de la palabra viva. Cuando Él se revela a través de la palabra, la luz de la revelación, ella transporta al hombre, un ser temporal, para dentro del ambiente que Él creó. Palabra viva es revelación, transporta al hombre para un ambiente que Él creó. Cuando Él dice, dijo Dios sea la luz y hubo la luz, Él crea un ambiente profético. Él crea un ambiente donde todas las acciones proféticas de la palabra están en este ambiente. Este es el ambiente de Él. Por eso dice así en 1 Juan, versículo 7. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, entonces la luz es el ambiente de Él. Palabra viva es llevar al hombre para de este ambiente de Él, donde todas las acciones proféticas están aquí. Pasa. Hay tres aspectos importantes de la palabra para que deban ser entendidos. Cuando se habla de palabra viva, el pastor Yedeuti va a hablar sobre la Biblia, Pode continuar. La palabra viva. Es importante entender que la palabra viva, la Biblia tiene un único autor. La Biblia es el único libro cuya autoría es atribuida a Dios. Dios es el autor. Dios inspiró aproximadamente a 40 escritores. La Biblia tiene 40 escritores, pero tiene un único autor. Y es por eso que usted en su razón no puede entrar a los secretos de la eternidad. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene un origen en la mente de Dios. Y la razón del hombre no entra en la mente de Dios. Es Dios que espontáneamente se da a conocer.
Es Dios que espontáneamente se revela al hombre. No es el hombre que conoce por su razón, por su intelecto. Entonces la Biblia tiene un único autor. La Biblia tiene un único asunto, un solo tema. ¿Cuál es el asunto principal? Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Todas las cosas convergen en Él. Él es el tema principal de la Biblia. Él no es uno de los temas, es el tema. El sábado Él es, porque en Él nosotros descansamos. Él es la vid. Él es, la Biblia dice así, es la piedra que los edificadores rechazaron. Usted va a ver, Él es la luz, Él es el aceite, Él es el vino, es la piedra, es la roca herida. Jesús está profetizado en toda la Biblia. Palabra viva es, Él está vivo. Y esta palabra tiene poder de transportar al hombre al universo que es de Él, donde todos sus misterios de Dios están aquí, en la palabra. Entonces vamos. La Biblia tiene un único autor, un único asunto y un único intérprete. ¿Quién es el intérprete de la Biblia? Dios no otorgó la interpretación de la Biblia para el hombre. Dios no otorgó la interpretación de la Biblia para la teología, mucho menos para la filosofía. El intérprete de la Biblia es solamente uno. El autor es uno, el Todopoderoso. El asunto es solo uno, el Hijo de Dios, y el intérprete es solo uno, el Espíritu Santo de Dios. Y entonces vamos aquí, puede pasar. Yo quería pedir que los hermanos puedan leer conmigo. Palabra de Dios dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad. Entonces la pregunta es aquí, ¿el Espíritu de verdad vino, sí o no? ¿Sí? ¿El Espíritu de verdad vino? ¿El Espíritu de verdad está sobre su vida? ¿El Espíritu de verdad ya posó sobre su cabeza como lenguas de fuego? Y entonces, si el Espíritu de verdad está ahí, usted dice la palabra del Señor. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Palabra viva es, quien guía la verdad es Él. Solo aquel que inspiró puede revelar los secretos que están en su palabra. Él revela la palabra. Él es quien guía en toda la verdad. La Biblia también dice, la palabra es la verdad de Dios. Pero si la Biblia que escribiese estaría toda revelada, entonces el Espíritu de verdad no estaría necesario enviado. Él fue enviado para guiar al hombre a la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios es un misterio. Jesús es un misterio que está profetizado desde Génesis hasta Apocalipsis. Palabra viva es la revelación de este misterio. Palabra viva es entrar en los secretos de los misterios de Dios Todopoderoso. Quien guía al hombre a la verdad es el Espíritu Santo. El hombre tiene verdad que es relativa y la verdad absoluta. Solo Él puede guiar. Hay un texto que dice así, lea conmigo. Porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo no habla de Él. El Espíritu Santo solamente tiene un asunto, revelar a Jesús. El asunto del Espíritu Santo es revelar a Jesús, es revelar la salvación de Dios. Entonces, palabra viva es este Jesús glorioso que se revela a través de su Espíritu en la vida de la iglesia. Entonces, no hablará de sí mismo. ¿Y qué es lo que Él dirá? Lean conmigo. Sino que hablará todo lo que oyere. Lo que Él escuchó en la eternidad yo no oí. Lo que Él escuchó en la eternidad, la teología no escuchó. La filosofía no vio. Y Él va a hablar de lo que Él vio. No solamente inspiró las Escrituras, sino está derramado sobre la iglesia para que la iglesia entre en los secretos de la palabra y comprenda que ya es vida. Tiene poder de darte vida. Ahora más. Sino que hablará todo lo que oyere. Y por último, os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces ella va a decir todo lo que escuchó en la eternidad y va a anunciar lo que ha de venir. ¿Qué es lo que va a venir sobre los diáconos? Va a venir alegría, hay consuelo, hay liberación, hay cura, hay puerta abierta. Pero encima de todo, lo que él anuncia que ha de venir es que Jesús, cuando la trompeta de Dios suene, Él en breve, la iglesia será arrebatada.
Porque lo que el Espíritu Santo hace es anunciar a Jesús. Él anuncia a aquel que es el tema principal de la Biblia. ¿Quién es? Él anuncia el asunto a Jesucristo. Él os anunciará lo que ha de venir. Y Jesús vendrá con poder y con gran gloria. Toda acción del Espíritu Santo en la palabra de Dios es para hacer al hombre entender que esta palabra es viva. Ahora la pregunta a los hermanos, ¿la Biblia se va a quedar aquí? ¿Las Biblias se van a quitar después del arrebatamiento, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero el intérprete se va a ir con la iglesia. Va a quedar la palabra de vida, pero la palabra viva se va a ir, porque el intérprete va a subir. El único capaz de hacer esta palabra tener vida, el único que hace hacer viva esta palabra es el Espíritu Santo. Y es por eso que Él anuncia todo lo que Él va a venir. Él volverá con gran poder y gloria. Otro. El texto bíblico dice así en Juan 9:4. Jesús está diciendo, es necesario que yo haga las obras del que me envió en cuanto es día. Obra del Padre. Solo puede ser realizado, dice Jesús, de día. ¿Sí o no? Él dice así, es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, mientras es de día. Entonces, para Él realizar las obras del Padre, solo de día. ¿Qué caracteriza al día? Es la luz. ¿Qué caracteriza a la noche? La ausencia de la luz. Día es la presencia de la luz, noche es la ausencia de la luz. Él está diciendo lo siguiente, mire lo que Jesús está diciendo, el verbo encarnado de Dios. Yo solo puedo realizar las obras de mi Padre en la luz. Sin luz no existe obra del Padre. Sin revelación, el Espíritu Santo no existe obra del Padre. Sin revelación no hay obra del Padre. Ahora bien, Él va a decir así, yo hago las obras del que me envió. Entonces, Él hace las obras. Nosotros trabajamos en la obra, pero quien hace es Él. El apóstol Pablo dice así, yo planté el trabajo. Apolos regó, trabajo. Pero quien dio el crecimiento, quien hizo, es Él. Nosotros trabajamos. Los diáconos trabajan, pero quien opera es Él. Usted evangeliza, pero quien liberta y salva es Él. Usted visita, quien opera consuelo es Él. Usted canta alabanzas, pero quien opera liberación es Él. Si Él no se revelara en la luz, no existe nada. Solo existe trabajo sin que nada ocurra. Cuando Él se revela, todo ocurre. Cuando Él se revela, los misterios de Dios están disponibles para la iglesia. Cuando Él se revela, cuando Él revela el asunto, el misterio de Dios va a revelar. Él dice así, yo solo hago las obras del Padre de día. Ahí dice allá, la noche viene. La profecía es, la noche viene, es decir, la luz va a ser quitada. Vamos a abrir un paréntesis para decir lo siguiente. Cuando Él dice, mientras dura el día, ¿está hablando del universo creador o redentor? ¿Está hablando de la luz del cuarto día o del primero? En cuanto es día, entonces cuando hubiera luz, en cuanto habría revelación, hay obra del Padre. La noche viene. ¿Cuál es la gran profecía de la iglesia? La luz va a ser retirada junto con la iglesia. La iglesia será rehabitada con poder y gloria. El Espíritu Santo que revela los secretos de la palabra, Él va a arrebatar a la iglesia y va a subir. La iglesia será arrebatada. La noche viene. Él está profetizando. Entonces, antes de que la noche llegue, antes que la noche venga, el trabajo del diácono es trabajo. Entonces, antes que la noche venga, nuestras manos se extienden para trabajar. Nosotros trabajamos y Él opera. Usted busca a Él. Cuando Él se revela a través de la palabra, quien hace es Él. La gloria es de Él. La alabanza es de Él. Usted trabaja y el nombre de Jesús es glorificado. Entonces, la palabra viva es. Palabra viva es. Solo Él aparece. Palabra viva es Jesús que se revela a la vida de la iglesia. Si Él no se revela, es solo la letra, y la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Jesús está profetizado en toda la palabra,
y en todo objetivo del Espíritu Santo es hablar de Él. El Espíritu Santo que está sobre la iglesia en este instante va a hablar de Él. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la trompeta suene. Todo lo que el Espíritu Santo hace es de Él. Todo es de Él, por Él y para Él. Son todas las cosas. Gloria pues a Él eternamente, para todo siempre. Amén. Pues hermanos, la paz del Señor, desconectaron mi micrófono. No está conectado, ahora sí está conectado. Muy bien. Paz del Señor, hermanos, una vez más. Bien, nosotros hoy ya vimos aquí varios asuntos, ¿no es verdad? Inclusive sobre la tercera, cuarta medida, quinta medida, todo bien. Mas miren, nosotros queremos dejar bien claro aquí dos expresiones que usamos. Una es palabra viva. Fue eso lo que aquí el compañero quiso decir aquí. Los hermanos entendieron esto. Entonces, palabra viva. Entonces, con palabra viva, nosotros tenemos que saber la aplicación para nosotros. ¿Cuál es la aplicación de la palabra viva para nosotros? ¿Cuál es la aplicación? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre palabra viva y palabra de vida, palabra de la vida? Vamos a entender un poco entonces. En esta primera consideración aquí, vamos a entender conmigo. Los hermanos están viendo aquí, en el panel aquí, para comenzar, el contenido histórico. ¿Cambio por qué? El contenido histórico y profético, los hermanos pueden continuar leyendo aquí. Registrado en la Biblia, palabra de Dios, es inmutable. Quiere decir, lo que está escrito no cambia. Nadie va a cambiar. Y en Apocalipsis dice sin ninguna tilde siquiera. Entonces, ¿qué nos resta? Lo que nos resta es basar todo el análisis, hacer el análisis del contenido bíblico. Es solo esto. No tenemos que inventar nada, porque
todo lo que Dios quería, Él colocó en su palabra. Podemos hacer esto que estamos haciendo, mostrando ciertos aspectos del momento que estamos viviendo y de lo que se piensa y de lo que se habla. Pero lo que nos interesa está aquí. Lo que nos resta, lo que nos queda es basar todo el análisis de su contenido a través de una forma, no apenas algo racional. Está aquí entonces. No interesa algo racional. ¿Qué es ese entendimiento racional? Es abrir la Biblia y predico un asunto que está dentro de la Biblia. Y hago un análisis dentro de mi razón. Entonces, cuando yo entro con mi razón en la palabra inspirada, yo saqué la inspiración y coloqué mi razón. ¿Da para entender? La palabra es inspirada, ¿está bien? ¿Qué dice el texto? Toda escritura es divinamente inspirada. Entonces la palabra de Dios es inspirada. Ella tiene una inspiración. No hay nada más que cambiar. La inspiración está en ella. Entonces, pero yo voy a leer la Biblia y voy a ver una historia que está allí. La historia de Saúl y de David. ¿Qué tengo ahí? Tengo una historia que no es algo secuencial, porque lo profético no obedece secuencia lógica de aquello que el análisis racional. Cuando usted habla de análisis racional, usted está hablando de una discusión, viendo una discusión entre abogados, jueces. Entonces, ahí está el texto, el análisis del texto, es lo que él entiende de aquello que está escrito ahí. Entonces, análisis no es pecado. Analizar no hay ningún problema en esto. Usted puede hacer eso, un análisis de cualquier texto de la palabra, siendo que usted tiene que hacer una distinción entre aquello que es un análisis histórico y racional, ciencia, filosofía, teología, de un análisis donde usted va a descubrir lo profético. Entonces, en el análisis usted puede tomar la Biblia y tener la palabra de la vida y entenderla ahí. Palabra de la vida, palabra de vida. La palabra viva es diferente. ¿Por qué? Porque usted tiene que entrar para la palabra viva. Usted tiene que entrar por la revelación. Si hay revelación, usted no tuviese revelación, si usted no tuviese la revelación, usted no descubre el misterio. Y el misterio es que la palabra viva, nosotros vivimos del misterio. Vamos a decir aquí así. Tenemos hoy aquí aquello que ya conocemos, las 4 medidas. Todos estamos en la cuarta medida, en la cuarta dimensión. No hay misterio en estas dimensiones. Puedo tener una buena religión, hablar de Dios, hablar del Espíritu Santo, y es simplemente eso, hago una religión. Yo estoy en la cuarta dimensión. Mas yo saqué esta religión ¿de dónde? Yo saqué de la Biblia esta religión. Él tomó de la Biblia, entonces si él tomó de la Biblia, esta religión no puede salir de aquello que es revelado, de aquello que es inspiración. La inspiración acompaña toda la palabra de Dios. En tanto que usted puede tener la palabra de Dios en un curso completo. La palabra de Dios, hacer un curso de teología, la palabra de Dios. Usted hizo que un curso donde entendió la palabra histórica, mas usted no entendió el análisis, aquello que está oculto. Usted hizo un análisis simplemente racional, científico, cultural y todo aquello que a usted le gustaría hacer para presentarse, para usted decir que usted está hablando algo, usted es una persona extraordinaria, para decir que usted es una persona muy buena, para explicar aquello que el Espíritu Santo no necesita. Usted no necesita hacer gestos, mímicas, discursos con aquello que es el Espíritu Santo, para mostrar que el Espíritu Santo está haciendo.
Porque el Espíritu Santo hace aquello que es en su simplicidad, aquello que es propio de Él, aquello que es su humildad, aquello que es el deseo que Él tiene, aquello que es la función que Él tiene. Mis hermanos, tenemos que entender. Y estamos mostrando aquí. Mi tiempo ya agotó porque aquí el compañero pasó un poquito aquí y todo el mundo se entusiasma y pasa un poco del tiempo. Solo que él se pasó y me dio un tercio del tiempo y yo estoy aquí exprimiéndome para decir lo que yo necesito decir y aún no conseguí decir. Muy bien. Más muy bien. Saben muy bien, es lo que importa. Vean aquí. Lo que nos interesa, el valor del sentido profético que viene a través de la revelación. Para nosotros lo que interesa es revelación. Entonces vamos a concluir inmediatamente. Nada que esperar, ya no hay más tiempo. Aquí todo el mundo tiene que irse a casa, hay una clase más, entonces vamos. Palabra de la vida. Palabra de vida es palabra que tiene vida. Ella tiene vida cuando usted descubre la inspiración de ella, que existe en ella a través de la revelación. No es a través de la conclusión. Es palabra de la vida. Palabra de vida. Sirve para todo. Sirve para hacer seminario. Sirve para hacer iglesia. Sirve para hacer religión. Sirve para hacer todo. Palabra de la vida. Y ella es usada de esta forma. Todo el mundo puede usar. El problema no está en esto. El mundo entero está en la palabra de vida. Palabra de la vida. Estaba recibiendo una comunicación de un hermano que vino de Argentina. Pastor de una iglesia que no sabemos cuál es el nombre. Hasta yo no sé. Es un nombre parecido con el nuestro, más o menos. Entonces él estuvo aquí y dijo así, por lo que yo estoy viendo, allá en Argentina, solo tiene personas en la palabra de la vida. En la palabra de la vida. La palabra de vida. La palabra viva no existe allá porque no fue descubierto, no hay un descubrimiento todavía. Y solo descubrimos lo que está dentro de la palabra de la vida, el misterio. Y el misterio no es una secuencia lógica. La Biblia no tiene una secuencia lógica. Usted tiene una historia aquí, de aquí a poco allí, de aquí a poco más allá. Un camarada que cayó, después un camarada que es bueno, otro que venció, otro que no obedeció. ¿Por qué? Porque a lo que interesa en la palabra, lo que interesa a Dios es la forma como usted va a entender lo que Él quiere. Cuando Él habla en Saúl, Él está hablando de un hombre a que Él no se agrada. Cuando Él habla de David, Él está hablando de un hombre que Él ama. Cuando Él habla en aquellos que murieron y no dejaron ningún tipo de memoria, está hablando de un tipo de gente. O como aquellos que mueren y dejan memoria, que es otro tipo de gente, más toda enseñanza útil para quien es creyente y para quien no es creyente. Si usted toma una Biblia y usted quiere descubrir a través de la Biblia los pozos de petróleo que están en Egipto, usted va a descubrir. Es solo saber dónde la mamá de Moisés cavó el hueco, por ahí. Entonces, el oro de Ofir, usted va a descubrir, está en la Biblia. Entonces, las personas buscan esto. Ellas no están buscando ¿qué? ¿Con quién se casó Eva? ¿Con quién se casó él? Caín, esas boberas. Si Amós andaba de sandalias, esas historitas. ¿Y quién nació primero? ¿Quién nació después? Miren aquí. Nuestra preocupación, nosotros vemos en la historia bíblica que tiene una secuencia, profética, no es secuencia lógica. Cuando por eso todo el mundo está emocionado con Apocalipsis, porque quieren ver una secuencia histórica, secuencia racional. No hay eso en Apocalipsis, no existe eso en Apocalipsis. Y quien entre en Apocalipsis pensando en eso, no va a llegar lejos. Solo se va a quedar en la cuarta dimensión. No va a entrar en la revelación nunca. ¿Por qué? Porque en realidad él piensa que la inspiración quedó en un punto y que ahora que él tiene razón, él va a descubrir a través de la razón aquello que el Espíritu Santo dictó. Yo hago una pregunta. Aquello que el Espíritu Santo dictó en la palabra que está oculta, ¿va a ser descubierto por la razón, sí o no? Usted va a contar la misma historia. No, mira, el estudio bíblico, ese grupo es estudio bíblico aquí, combina con el otro, la Biblia combina con esto, con esta otra Biblia, está en la suya, no. Entonces ahora está aquí en la mía, vamos a cambiar entonces. Esas locuras.
Nosotros tenemos que entender que el momento profético que el hermano predicó y que todo el mundo glorificó sobre el pronto, la palabra, ella tiene predominancia para decir qué tenemos que hacer ahora. Y nosotros tenemos que descubrir el misterio. No es un juego. Nosotros fuimos llamados, tenemos un nombre y tenemos que entender que nosotros fuimos llamados para un misterio, un ministerio y una obra del Espíritu. No es de una religión. No estamos defendiendo puntos de vista si uno va a guardar un día, si va a comer esto, si no va a usar, quién va a dar dinero. No, no estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo un momento profético como iglesia, en la obligación de ser iglesia para este tiempo que estamos viviendo. Entonces vamos. Palabra de la vida. Es palabra que tiene vida. Tiene vida. El hombre necesita descubrir en esta vida quién dio esta vida, el Espíritu Santo. Entonces, esta palabra de la vida solo descubre con el Espíritu Santo. Entonces, sin el Espíritu Santo, la palabra se vuelve letra. Óptimo. Ahí con razón, usted entonces transforma esta letra en más razón todavía. Y yo pregunto, ¿usted va a la eternidad con la razón? Los que piensan que están con razón, levanten la mano. Usted piensa, pero no quiere decir, ¿no? La inspiración dispensa secuencia histórica. En la Biblia hay que entender, no existe secuencia histórica. Esto combina con eso, no existe nada de eso. Una historia es una, otra historia es otra. Mas ella tiene una línea subyacente. Esta palabra es difícil. Subyacente es aquello que está oculto, que está por abajo, que nadie ve, que nadie sabe. Esta línea oculta es la vida que está en esta palabra, porque ella comienza en Génesis y va a terminar al final, en Apocalipsis y va a continuar a la eternidad. Es una línea. Y nosotros conocemos esa línea. Tiene un nombre que todos conocen de esta línea. ¿Cómo se llama? El hilo es escarlata, porque la sangre está presente. Todas las figuras están basadas en ella. Vamos. Palabra de la vida y tiene vida. Yo clamo aquí y abro la palabra y el Señor me habla. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que dictó es el Espíritu Santo que está en mi vida y es el Espíritu Santo que está revelando. Fuera de eso es charla. Es charla. Es charla bonita. Un montón de palabras aquí difíciles y nadie va a entender nada. Y el Espíritu Santo no tiene eso para nosotros. Nuestra gran preocupación del momento es que nuestro pueblo entienda simplemente el camino en el que tiene que andar. Cada uno tomando su posición, definiendo su posición delante del Señor y delante del mundo que está esperándonos. Porque estamos viviendo el tiempo donde todo el mundo glorificó pronto. Aleluya, aleluya. Es ese mismo, es ese tiempo, el tiempo del pronto. Ahí tenemos aquí palabra viva ahora. Es la revelación que está en lo profético. Entonces, esta palabra inspirada, ella viene subyacente, oculta una línea donde está lo profético. Si usted no descubre lo profético, usted hace una religión. Entonces, religión no tiene compromiso con lo profético, no tiene compromiso con revelación y mucho menos con inspiración. ¿Por qué? Porque ella deja la inspiración para vivir simplemente aquello que es su propia razón. Y todas las religiones ven esto. Mas yo solamente quiero citar unos ejemplos aquí, que yo cité en el seminario. Puede pasar el primer ejemplo. Yo tenía unos 300 cuadros, pero no dio tiempo y no va a dar. Bueno, para los hermanos es, porque se irán más temprano. Aquí entonces, puede pasar algunas experiencias con la palabra. La primera palabra que nos trajo para esta obra, una respuesta inmediata, que está registrada en el libro de Esdras, capítulo 10, versículo 9. Allí está, por ejemplo, la palabra de la vida. Vamos a leer Esdras. Vamos a leer, da para leer. Pues ahí. Dice así. Pero el pueblo es mucho
Esdras 9:13, pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso y no podemos estar en la calle. Estábamos en una reunión para tomar una decisión con relación a la obra. Había un grupo, el pastor Barros, mi mamá y otros 4 o 5 compañeros allí. Y yo fui llamado, estaba en la casa de mi mamá, de mis padres, yo fui llamado. Y la pregunta fue esta: fulano, ¿cuál es su decisión? Mi decisión traigo ahora mismo. Señor, habla lo que el Señor quiere al respecto de mi vida. Fue esta palabra que leyeron. El pueblo es mucho, el tiempo es lluvioso y no podemos estar en la calle. No puedes estar en la calle. Estoy decidido, es esto mismo acabado. De aquí para adelante, somos 8 o 6, vamos a comenzar. Vamos a dar continuidad a aquello que estamos creyendo, que es el llamado del Señor para esta hora. Vamos a la segunda. Usted pregunta. Cuando el Señor me mostró, Él estaba mostrando la palabra de la vida. Yo hablé de la palabra de la vida. Mas cuando yo decidí por la palabra viva. Dio para entender una cosa. Fue el Señor mostrando. Aquí está la palabra. Para todo el mundo. Es palabra de la vida, palabra de vida. Mas ella es viva cuando usted la coloca en práctica. Yo decidí entonces, a partir de hoy, la obra va a ser, el rumbo que vamos a tomar va a ser de la obra del Espíritu. Puede pasar la otra. El segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, era una orientación dada en la palabra que está en el texto de Jeremías 22:10, cuando alguien paraba en su caminar. Eso sucedía, como sucede hasta hoy. Parar de caminar, entonces, consultar al Señor. Normalmente el Señor nos hablaba esta palabra. Vamos a leer conmigo. No lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Jeremías 22:10. Esto era un shock. Fulano salió. Después de salir no tendría más importancia para nosotros, porque la respuesta era esta. Está saliendo. Dejen irse. Ese no vuelve más. No entendió la obra. No se preocupe. Aprendido. Otro texto. Ahí usted pregunta. Ese es el camino. Es palabra de la vida. Palabra de vida. Andad en él. ¿Qué es? Palabra viva. Este que no andó en él, murió. Palabra. Conoció la palabra de vida, la palabra de la vida, mas no quiso la palabra viva. Abandonó simplemente. Está práctico el ejemplo. Vamos al tercero. Este texto, el Señor nos daba siempre que preguntábamos. En cuanto a grupos evangélicos y denominaciones, movimientos, y queríamos seguir como ejemplo. Y la respuesta es esta. Ezequiel 20, 33 y 34. No seréis como las otras naciones. Esta fue una pregunta que el pastor Jonas. Yo le dije, pastor Jonas, ¿por qué viene este texto? Y el pastor Jonas dijo, es así: no seréis como las demás denominaciones. Ahí yo entendí. No había cómo, porque con mano fuerte y poderosa y cruel, yo he de reinar sobre vosotros. Hemos sufrido eso, mano fuerte y cruel. Si no fuese la mano fuerte y cruel del Señor, tendríamos una banda de locos por aquí, comenzando por mí. Entonces vean aquí, otro texto. Después los hermanos van a ver que es palabra viva y palabra de la vida. En cuanto al ministerio, después de un momento de dudas e inseguridades, vino la confirmación del llamado. Y esta confirmación del llamado fue en Lamentaciones 2, 19 y 20. Dice así, vamos a leer conmigo. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor.
Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Ahí el texto dice así: ve, mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. Ahora los textos quedaron en esto. Fue la madrugada que me desperté con una revelación de parte del Señor sobre mi vida en un determinado tiempo. Cuando vino la invitación y la orden para el ministerio, yo no quiero eso, pero cuando recordé del sueño que fue terrible, en el que yo partía sin el Señor, yo me acordé después de un tiempo bien razonable de ayuno, el Señor me hizo recordar: ve y considera esto. Y el texto anterior, levántate. Fue lo que sucedió conmigo. Me levanté llorando. Da voces en la noche, al comenzar las vigilias, en la madrugada. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando por la vida de tus pequeñitos. Desfallecen de hambre. En la entrada de todos el Señor estaba diciendo: hay un pueblo que necesita. Está muriendo de hambre, no tiene la palabra, no existe la palabra. Mis hermanos, cuando yo leí esto, yo leí palabra de vida. Después del ayuno, porque ya no daba para ya dudar, entonces yo atendí aquello. Ve y considera esto. Mira y considera. Palabra viva. Palabra viva. Vamos a la última hora. Ahora voy a colocar una experiencia rápida para terminar. Si los hermanos ven lo que es palabra viva y palabra de vida. Una vez más. Vamos, puede pasar. Esta fue muy dolorosa, pero tenemos que decir. ¿Se olvidaron? Ahí, gracioso. Se olvidaron. Los hermanos, no estoy pidiendo eso. ¿Cuál? ¿Por qué están poniendo otra? El texto que se me dio, yo no tengo aquí. Ese tengo. Ellos no tienen, pero yo tengo. Y ellos no saben muchas cosas, no saben nada. Aquí está el texto. Pueden buscar para mí. Está aquí en el papel. Busquen aquí. Están los ejemplos aquí al final. Para no perder tiempo, mis hermanos. Un ciudadano frecuentó nuestras iglesias. Muy alegre, muy animado, diácono y todo. Después vivía en el Manaim. Muy entusiasmado. De repente, él cambió. Él hizo una cosa horrible, como todos hacen. Empezó a hablar mal, salió, fue a una iglesia tradicional, había vuelto a aquella iglesia, había un congreso en aquella iglesia, allá en Villavella, aquí en Brasil. Y habló todo lo que no debía hablar, mintió, dijo cosas desagradables al respecto de la obra. Todo en el formato que ya conozco de hace muchos años, de aquellos que salen. Muy bien. Él fue acometido de un cáncer. Ahí, en los últimos días, el Señor habló que estaba soltando. Cuando vimos aquel cuadro, que todo el mundo triste, la iglesia allá, las personas también haciendo locuras ahí en nombre de iglesia. Pero para la tradición era óptima. Yo salí de ahí, entonces éramos enemigos de ellos. Entonces vino uno de los nuestros que se fue a donde ellos para decir que éramos sus enemigos verdaderamente. Él dio un testimonio allá que fue ovacionado.
allá por el Congreso de Brasil entero para saber quién éramos nosotros que no teníamos nada, todas aquellas cosas. Entonces él contó un montón de mentiras. Mas llevando a los pies del Señor, el Señor mostraba que el Señor había soltado un misil y caía encima de él, en la casa de él, de aquella persona. Nosotros no queríamos, no estábamos preocupados con juicios de Dios. Algunos días después vino la noticia, fulano está con cáncer. Y él mandó a llamar a uno de los hermanos que había ofendido de la iglesia. Y él llamó porque estaba interesado solo con aquella persona que era conocido inclusive en toda aquella área. Mandó a llamarlo. El fulano fue allá de la iglesia, el hermano fue allá. Él estaba en la cama, enfermo en sus últimos días, escuálido, difícil, con cáncer. Y él dijo lo siguiente, mira, pidió que su esposa saliese. Y él dijo así, quiero pedirte perdón por todo aquello que yo hice. Yo estoy muriendo, voy a morir. Y yo no puedo llevar ese pecado que yo cometí, hablando mal de la obra, mas yo te mandé a llamar especialmente porque yo hablé especialmente mal de ti. Y aquel pastor hermano dijo así, no, en cuanto a mí, naturalmente en cuanto a aquella situación de aquel enfermo, no, en cuanto a mí no me debes nada. Tú puedes acertarte con el Señor, pero está todo bien conmigo. Muy bien, está todo bien, muy bien, ore por mí, vamos a orar, tal, fue dicha la oración, muy bien. Y el hermano salió. Y antes de salir, él dijo así, yo voy a hacer 2 pedidos. El primero, yo quiero volver, quiero que usted me permita ir al Manaim. Aún así enfermo, yo voy a conseguir un auto, una persona, pero yo quiero volver al Manaim. Perfectamente. Segunda cosa, yo quiero que el presbiterio y la iglesia Maranata hagan mi culto de entierro, mi sepultamiento. Entonces son mis 2 pedidos. Mas usted sabe cómo hacemos. Yo le dijo así el hermano. Nosotros siempre consultamos al Señor. No hay problema. Perfectamente, yo entiendo, tal. Fue llevado a la consulta al Señor. El mismo grupo, el grupo de intercesión, el presbiterio. Y en la primera consulta, Señor, este hermano, esta persona, puede ser traído al Manaim. Eso mostraba una visión, 2 ángeles con espadas cruzadas en la entrada del Manaim. Pero Señor, ¿cuál es el motivo? Y el Señor dio una visión interesante. Mostraba que él había agarrado una foto de una de nuestras iglesias, que eran pocas en la época. Y tenía un jardín en la foto de la iglesia y él rompía y las personas pisaban encima y el Señor dio la siguiente revelación y él no sabía que las flores tenían vida. No quiero a él en aquel lugar. Segunda, Señor, y su entierro, su sepultamiento. El Señor dijo así, abran mi palabra. Fue abierto el texto de la palabra. Aquí. En sepultura, Jeremías 22:19. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Fue esta la palabra que el Señor dio. Interesante que era de aquella región. Yo soy de aquella región, de la región noreste de Brasil. Y aquel animalito es común. Los jumentos son muy comunes. Mis hermanos, una cosa está aquí. Esta es palabra de la vida o palabra viva. ¿Qué? ¿Cuál? Los que piensan que es palabra de vida, levante la mano. Entonces todo el mundo piensa que es palabra viva. Aquí, para quien leyó, él leyó palabra de vida. Mas lo que sucedió como resultado fue palabra viva. Vamos a estar de pie.
¿Quién entendió? ¿Quién no entendió la diferencia entre palabra viva y palabra de vida? ¿Quién no entendió, levante la mano? ¿No entendió? Entonces voy a hacer una pregunta. ¿Entendió o no entendió? ¿Entendió? Dio para entender, ¿no es verdad? Nuestra computadora aquí trajo una información interesante. Yo recibí una llamada telefónica de un ciudadano. Dijo así, era medianoche, te voy a matar, te voy a matar. Y había un problema porque él quería alcanzar la obra, afectar la obra, porque se me había revelado el nacimiento de una bebé, que era el resultado de una palabra profética 10 años. El Señor dijo, voy a traer un hijo. Y 10 años después, aquello se cumpliría. Y en aquel momento, a la medianoche, para traer un problema, para dejarme preocupado y especialmente a mi esposa. Ahí el Señor dio la siguiente palabra, Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti no prosperará. Al otro día, él se levantó para intentar afectarme y él veía un ángel en su puerta diciéndole, voy a matarte con una espada, te voy a matar. Él retrocedió y no intentó aquello que él quería hacer. Mis hermanos, los enemigos son de la propia casa, ¿sabían? Hay personas haciendo lo que su casa está haciendo y eso no está bien. Solo completar el oro. Vivifica. Una breve palabra de glorificación, breve. Te alabamos, Señor, por esta tarde, por las enseñanzas, por las bendiciones que hemos recibido del Señor a través de la palabra viva. Bendito sea el Señor en nombre de Jesús. Los hermanos pueden tomar asiento, mis hermanos. El tiempo ahora no está más a nuestro favor, entonces vamos a tener nuestra última clase. Para terminar, vamos a buscar ser breves en esa clase, más traer el recado que el Señor quiere para los hermanos. Aquellos de los hermanos que están en lugares, en otras partes, en Manaim y templos por falta de Manaim,
pueden esperar esta clase no es bueno. Aquello que a veces sucede y las personas comienzan y se van. Tenemos un grupo que acostumbra a ir al Manaim y almuerza y después se va. Inclusive, profesores, eso acabó. No existe más. Tenemos una secuencia. O nosotros entendemos la secuencia de la enseñanza o vamos a quedar en medio de la calle trayendo problemas para nuestros hermanos que quieren completar. Así, queridos, 10 minutitos de intervalo, 10 minutos, 10 minutos, ¿ah? Solo 10 minutos. Vayan deprisa, vayan rápido, vayan al baño y vuelvan rápido.